Préndele tu micrófono, amigo Jesús. Ahí sí. Oye, Sí. no me acuerdo. Ahora sobre los roles de la familia. No, Ya no me acuerdo de Colima, entonces no me acuerdo. ya. Veamos. Daisy Guadalupe, ¿qué vimos la semana pasada? Ay, yo no estaba, lo siento. ¿Es en serio? Espérate, a ver. El Oscar tampoco estaba, ¿no es cierto? Nicole Solís, tú sí estabas. ¿Qué vimos la semana pasada? Em, Vimos sobre los principios de la iglesia, Ya. el bautismo, el evangelismo, esas cosas. Gracias, amiga Nicole. Pues sí, vimos acerca de la iglesia, ¿ya? Pero, pero no vimos tan profundo. Nosotros vimos lo que es la iglesia, más o menos el propósito de la iglesia, ¿ya? Entonces, yo quiero saber de ustedes, ¿qué es la iglesia? ¿Ya? No qué es la iglesia para ustedes, sino qué es la iglesia, ¿ya? Seamos más objetivos, ¿ya? Porque muchas veces nosotros podemos decir, bueno, para mí esto es, pero eh, en cualquier tema podemos opinar, para mí esto es tal cosa, pero eso puede darse para hablar algo fuera de lo que en realidad es. No sé si me hago entender bien. Entonces, no que es para usted la iglesia, sino dentro de su conocimiento, ¿ya? ¿Qué es la iglesia? ¿Ya? Vamos a arrancar con el amigo Luis. ¿Qué es la iglesia? Tu concepto más amplio. Todos sus integrantes. Ya. Daisy Guadalupe. La iglesia para mí no es como el cuerpo. Ya, bien. Emilita, ¿qué es la iglesia? Como institución ¿Qué número física, es el de palomitas de maíz? escuchan a mi papi, ¿cierto? Ya me voy a ir a mi cuarto, ya. Dile que para todos, dile para todos, si no, ahorita mismo todos empacamos y vamos a parar a tu casa. Clases, no molestes. Ya, a ver. Para todos, hermano Vini. Es una institución física y sobre todo, sí, el cuerpo de Cristo, o sea, el conjunto de hermanos Ya. que Y asistimos a la Jesús, congregación. gracias. Jesús, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Hola, ya estoy aquí. ¿Qué fue? ¿Sí me escuchan? No les veo a nadie. Sí, te escuchamos. Ya. Me preguntaste sobre el propósito de la iglesia, ¿no es cierto? Bueno, el propósito de la iglesia en sí sería alimentar a las personas que necesitan. ¿Ya? ¿Se fue, Jonah? No, aquí estoy. Ya. Ya. Espérame un ratito. A ver, amigo Oscar, ¿sí me escuchaste? ¿Cuál es el propósito de la iglesia, amigo Oscar? Ya, bueno, para mí el propósito de la iglesia es buscar a aquellos que están perdidos y llevarlos al camino de la salvación que es Jesús. Y ya. ¿Sí me escuchan, chicos? Algo. Ya. Voy a ir para otro lado.
Ok, aquí se escucha. A ver, amigo Daniel, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Evangelizar. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? Hacer discípulos. ¿Ya? Muy bien, amigo. Eh, A ver, ahora, Erika Michelle, ¿ya? Vas a decirnos cuál es el propósito de la iglesia y bajo qué versículo de la Biblia tú amparas eso. O sea, ¿cuál es tu Mateo. soporte bíblico? Bueno, lo que la Tati dijo era que, creo que es eso de ir y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero aparte también dijo que debíamos predicar el Evangelio, ministrar a los creyentes, sufrir el ministerio, bautizar al mundo, edificar a los creyentes y proveer a los demás. ¿Con qué me basto? Rayos. Esto está, no sé, amiga. Esto sí, me la coges. ¿Ya? Ya, siempre es por eso que pregunto, ¿no? Porque nosotros, como ya he dicho antes, nosotros muchas veces obviamos las cosas. No sé si a veces están cansados de que diga esa palabra, pero sí, en realidad muchas veces nosotros obviamos las cosas, obviamos los temas, ¿ya? Damos por hecho un tema y tal vez no sabemos su significado, su concepto, de dónde sale, para dónde va, ¿ya? Es por eso que al final le dije de vuelta a Erika, ¿no? ¿En qué basas lo que estás diciendo? ¿Ya? ¿En qué versículo basas el propósito de iglesia? ¿Ya? Y creo que les quedé a deber la anterior semana por falta de tiempo. ¿Ya? Entonces con esto vamos a concluir. Vamos por favor a Hechos. A Hechos 1, chicos. Hechos de los Apóstoles, prácticamente una extensión del último evangelio. Mm, A ver, Hechos 2:36. Va a leerlo mi amiga Daisy Guadalupe. Espérame, le busco ya. Ya, amigo. Luis, ¿le tienes, amigo? Yo tengo, Leo. Ah, ya, dale. Hechos. Hechos 2. ¿Qué dijiste el otro? Hechos 2:36 al 42. Ya. La palabra del Señor dice, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a duda que que a este Jesús, a quien ustedes sacrificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. La palabra de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es por ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus creyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Hasta el Ok. 42, 41. No, hasta el 42, sí. Sí, hasta el 42. Allá, falta el 42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas,
entre ellas la cena del Señor y la oración. Ya, ok. Según lo que acaban de leer o acaban de escuchar, ya, si es que pusieron atención, esto es el inicio, ¿no? O sea, antes de esto, solamente estaba Jesús con sus discípulos. A ver, pongamos las bases, ¿ya? Antes estaba Jesús y sus discípulos, Jesús le enseñaba a sus discípulos y a otras personas. Luego fue la muerte de Jesús, ¿ya? Los discípulos se dispersan, Jesús resucita, ¿ya? Otra vez les habla a sus discípulos, les dice que esperen la llegada del Espíritu Santo, y ahí dice Jesús que cuando llegue el Espíritu Santo van a recibir poder, ¿ya? Entonces, ya sentando esto aquí, Jesús ya no está, quien está predicando son sus discípulos, ¿ya? Y este es el inicio de la iglesia primitiva, ¿ya? Entonces, siempre cuando quieran ustedes saber el por qué, el cómo, el cuándo, el cómo hacer, ¿ya? Los orígenes de la iglesia, su propósito, tienen que ir al inicio, ¿ya? Tienen que ir y ver cómo comenzaron, ¿ya? Entonces, viendo este panorama de cómo comenzaron, cuál fue su inicio, ¿ya? ¿Qué es lo que predicaban en su inicio? Según estos parámetros, ¿qué pueden ver ustedes? Uno, ¿qué predicaban? Dos, ¿cómo comenzó? Tres, ¿cuál era su misión? ¿Ya? Entonces, amigo Juan Pozo, ¿podrías decirnos? El primer punto, disculpa amigo. Ya, lo que predicaban. Estaba enseñando sobre los pecados, los bautizos entre ellos. Eso. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Ya, ya, sigue. hasta ahí nomás, amigo Juanji. Ya. ¿Quién había leído? Erika, ¿no es cierto? ¿Qué más encuentras ahí? ¿Cómo comenzaron? ¿Cómo comenzaron quién? O sea, ¿Cómo, Pedro, cómo, Pablo. no, bueno, sí, ¿no? ¿Cómo comenzó a predicar, ya? O sea, ¿qué es lo que hacían? Y con eso ya te contesté. O sea, ¿qué es lo primero que hicieron estos señores, estos apóstoles? Arrepentirse de sus pecados, reconocer. ¿Ya? Bueno, en sí, eso dijo el Juan, pero ¿cómo comenzaron? Comenzaron es predicando, comenzaron es dando lo que ellos aprendieron, ¿ya? A ver, amigo o amiga Nicole, ¿qué tú encuentras ahí? ¿Qué encuentras en Hechos? En Hechos 2:36 al 42. ¿Qué más encuentras ahí? No ¿Cómo? escucho bien. ¿Se escuchas ahí? Está lloviendo full duro por mi casa y no escucho muy bien. Ah, ya. Ok, no hay problema. Veamos quién parece que no está tan... Ya. Daniel, ¿tú sí escuchas? ¿O no escuchas? Deja de ser así. No, en serio no te escucho. O sea, se escucha medio borroso. Ya. A ver, la Emily se está poniendo súper atención ahora que le veo. Ya. ¿Qué encuentras tú? ¿Cómo ves este inicio de la iglesia? Además de que comenzaron a predicar, que predicaban el arrepentimiento, ¿qué más tú ves en el inicio? Este es el inicio de la iglesia primitiva. Bueno, yo creo que lo más importante, sí, obviamente el arrepentirse, pero después nos habla acerca del bautizo. Entonces es muy importante que nosotros también nos bauticemos. Después de, creo que el arrepentirse obviamente te da la pauta para tú continuar en el camino del Señor, porque si no nos arrepentimos, tú no recibes al Señor como deberías. Entonces necesitamos arrepentirnos y después sí, en el constante crecimiento espiritual, llegar a bautizar.
que es otra cosa, una forma, ¿no? De continuar en los caminos del Señor. Ok, muy bien, gracias amiga. Entonces, vamos al versículo 42, ¿ya? Vamos al versículo 42 del capítulo 2. Ahí hay algo muy interesante. Amigo Joffre Lema, dame leyendo el 42, ¿ya? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración, en las oraciones. Ya. Gracias, amigo Joffre. Ahora, ¿qué significa doctrina? Ya, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ya. ¿Qué significa doctrina? Voy a preguntarle a una persona, a ver, veamos. A ver, amiga Michelle Espinosa, ¿qué significa doctrina? No sé. Creencia. Ya, va por ahí, gracias. A ver, Maggie, ¿qué significa doctrina? Ay, no sé cómo explicarlo. Doctrina, una enseñanza, pero eh, una enseñanza, ay, no sabría cómo explicarte, Jonah. Lo siento. Ya, hasta ahí estás bien. Es una enseñanza. Ya, doctrina es una enseñanza, pero no cualquier enseñanza, es una enseñanza especial en la cual tú basas una creencia. Ya, más o menos puede decirse eso, el panorama de lo que es una doctrina, ¿ya? Entonces, ¿de dónde sacaron la doctrina estos señores? ¿Ya? ¿De dónde sacaron esta doctrina que estaban enseñando? Amiga, eh, 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 amiga Daisy, ¿de dónde sacaron esta doctrina según lo que tú conoces? ¿Está ahí? Ya, Erika entonces. Está medio... Fue al baño. No, es que se escucha medio así rarito, entonces no te entendí, lo siento. Ya, a ver, eh, ¿de dónde tenían esta doctrina en la que perseveraban? Sí, a ti misma, Daisy. Visteado, ¿no? Amigo Luis, ¿de dónde sacaron esta doctrina que los apóstoles tenían? De las escrituras. ¿Ya? Pero también podríamos decir que las mismas escrituras tenían los fariseos. Pero Jesús vino y la reformó. Ya, eso, por ahí va. Vamos, por favor, a Mateo 16:18. ¿Puedes repetir, por favor? Mateo 16:18. Quien tenga, por favor, me dice ya. Puede prender el micrófono y puede leer el que ya tenga. Telebray, dice, más yo también te digo que tú eres Pedro. Yo sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ya, muy bien. Entonces, esto ya había dicho Tatiana la anterior semana, ¿no? Entonces, aquí está la roca en la que fue edificada la iglesia. ¿Quién es la roca? Es Jesús, ¿ya? ¿Por qué? Porque
En otros ejemplos se le da a Jesús como la roca y además aquí también en el 16, Pedro le dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, una vez más, para aclarar, Pedro no es la roca, sino es lo que dijo Pedro, ¿ya? Entonces, la roca en la que fue fundada fue Jesucristo, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que enseñaban ellos? ¿Ya? Lo que enseñaban, ¿quién está con el micrófono prendido? Eso, ya. Entonces, nosotros podemos ver que en quién está edificado la iglesia, en Jesús. ¿Ya? ¿Qué es lo que los apóstoles enseñaban? Lo que enseñaban era acerca de lo que Jesús les enseñó. Eso podemos ver más profundamente en lo que es la gran comisión. Ahí mismo Jesús le dice en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? En quien fue fundada la iglesia o sobre quien está toda la iglesia edificada es Jesús. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que enseñaban los apóstoles? Ya enseñaban acerca de Jesús. Si es que ustedes se dan cuenta, lo que ellos enseñaban era a arrepentirse, que fue también la primera prédica que Jesús dio y también es lo que Juan el Bautista predicaba. ¿Ya? Entonces, predicaban lo que Jesús les enseñó. ¿Ya? En su primera predicación, lo que predicaron fue lo que primero predicó Jesús. ¿Ya? Y siguieron toda su vida predicando lo que Jesús les enseñó. ¿Ya? Como dijo Luis, ya contestando, porque normalmente nosotros podríamos decir, bueno, los escribas, los fariseos también tenían lo que es la palabra, ¿ya? Y recordemos que Jesús cuando enseñaba a todos estos escribas, fariseos, maestros de la ley, decían, ¿cómo sabe este palabra si ni siquiera ha estudiado? Más o menos para ofrecer eso es lo que decían, ¿ya? Entonces, Jesús le da el sentido completo, les da la revelación completa de lo que era la ley, ¿ya? Les da el sentido, les da el propósito, les enseña cómo tiene que ser la ley, ¿ya? Entonces, y les enseña aún más, ¿ya? Por eso en los evangelios está escrito cómo Jesucristo vivió, cómo él aplicaba las escrituras, ¿ya? Porque recuerden que incluso cuando el diablo le quiso tentar, el diablo le tentó con la palabra eh, y Jesús le confrontó con la palabra también, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que predicaban los apóstoles? Lo que predicaban los apóstoles era de lo que aprendieron de Jesús. Jesús, ¿de dónde sacó su doctrina? Jesús dijo también en Juan que él no hablaba de sí mismo, sino que hablaba de parte del Padre, ¿ya? Y cuando él explicaba las escrituras, las explicaba con autoridad porque él sabía lo que el Padre pensaba, ¿ya? Entonces, Jesucristo desarrolló más a profundo o les dio la revelación más profunda y completa de lo que era en realidad la ley, de lo que se les había enseñado. Eso y más les enseñó a sus apóstoles y los apóstoles eso comenzaron a enseñar, ¿ya? Y en lo que dice Hechos 2, 42, dice que la gente perseveraba en lo que se les enseñaba. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Nosotros podemos ver su propósito en el inicio de la iglesia. ¿Cuál es el propósito? Perseverar, traduciéndolo a nuestro panorama hoy en día, es perseverar en las escrituras. ¿Ya? Ese sería el propósito fundamental, se puede decir, porque es lo que Jesucristo les mandó a que ellos hagan y es lo que hicieron los primeros cristianos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Que perseveremos en las escrituras, que vivamos una fe práctica, porque aquí nosotros vemos que la fe era práctica para todas las personas que vivían en la antigüedad, ¿ya? Tan práctica era esta fe que, por ejemplo, cuando
hay un pasaje bíblico en el que dos apóstoles estaban caminando y ahí ven una persona en el suelo y la persona les pide dinero y él dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, ¿ya? Entonces, ellos no es que salieron y dijeron, bueno, vamos a buscar a un paralítico y cuando veamos el paralítico le vamos a decir esto, no, sino que estaban en una fe práctica. Entonces quiere decir que mientras vivían su vida cotidiana, practicaban las escrituras, ¿ya? Entonces nosotros podemos ver, el primer propósito es perseverar en la escritura. Segundo, vivir conforme a la escritura, ¿ya? Entonces vamos a ver lo tercero. Eh, dame leyendo, ¿quién tiene Biblia ahí? Emilita, Emily, léele del 43 al 47 de Hechos 1. Del 46 a cuál. Perdón, del 43 al 47. Ya ve. La palabra del Señor dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, esto no es cuestión de ritos, no es cuestión de, bueno, vamos el domingo y vamos en orden, A, B y C, solamente esto es la iglesia, no. Lo que vemos aquí es una fe práctica. ¿Qué es lo que hacían? Compartían unos con otros y eso no es solamente el domingo. Ellos normalmente compartían siempre que veían la necesidad, ¿ya? Entonces, perseveraban en las escrituras, uno, compartían con los demás, dos, estaban en sencillez y con alegría, ¿ya? Entonces, imagínense, el propósito de la iglesia no es solamente dar el mensaje, no es solamente que tú que tú te comportes de tal manera, ¿ya? Sino que el propósito de la iglesia es perseverar en ese mensaje, por lo cual ese mensaje cambia tu vida y mientras va cambiando tu vida el mensaje de Cristo, estás en comunión con otras personas, ¿ya? Miren que, lo que está en el último, en el versículo 47, dice, y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Entonces, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos? Es porque daban el testimonio ellos y solamente lo que tenía, daban tan buen testimonio que Dios guiaba a otras personas hacia allá, ¿ya? Entonces nosotros veamos qué estamos haciendo hoy. Estamos dando ese testimonio fuerte y verdadero, por lo cual otras personas a través de nuestra vivencia podría ver en nosotros a Dios, o todo lo contrario. Dios preferiría alejar a las personas de nosotros porque nosotros estamos viviendo de una manera incorrecta, ¿ya? Fíjate que Dios es el que añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos, ¿ya? No te dice tanto de que la iglesia iba y buscaba, no, la iglesia vivía tan bien al principio en la palabra que Dios guiaba y ellos daban testimonio, ¿ya? Y de que tenemos que salir y hablar a los demás, sí, pero primero nosotros tenemos que vivir en la palabra, perseverar en ella, ayudar, vivir esa fe práctica. Entonces, cuando estemos caminando nuestro día a día, las personas simplemente van a acercarse y van a escuchar la palabra. Era como estaba escuchando en una prédica aparte, decía,
¿Cuántas veces Jesús tuvo que organizar una cruzada como hoy en día vemos? ¿Cuántas veces Jesús tuvo que promocionarse a sí mismo para que haya un estadio, para que se llene un estadio? De ninguna manera. Jesús mientras caminaba, la gente se le acercaba porque él reflejaba lo que estaba viviendo. Tanto así que los fariseos dijeron, este habla como si tuviera autoridad. ¿Ya? Entonces es impactante, o sea, Jesús nunca tuvo que promocionarse a sí mismo para que se llene cierto lugar, sino que él caminaba de una manera tan íntegra y de una manera que él resplandecía la palabra, que la gente se le acercaba, ¿ya? Entonces, vamos a seguir con esto. Vamos a Hechos 4:32, ¿ya? Por favor, si se acaba la reunión, al mismo link, porque ya mismo vamos a terminar. A ver. Veamos. Amiga Daisy, dame leyendo ya. Hechos 4:32 al 37. Ya, a ver, la palabra del Señor dice así. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y como gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, traducido es el hijo de consolación, levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ya, otra vez, nuevamente, una fe práctica. O sea, no simplemente era una fe que predicaban y ya, sino que esa era una fe en la que vivían. Es diferente vivir en una fe que solamente enseñas y una fe en la que vives. Cuando vives la fe, cuando vives en la fe de Cristo, entonces como resultado te da lo que ellos hacían, ¿ya? Entonces, siempre cuando ustedes vean el propósito, lo que deben hacer, de qué manera ustedes tienen que estar, miren siempre las escrituras, el ejemplo con el que ellos caminaban. Ya, entonces Jesús les enseña, los apóstoles enseñan a otras personas y esas personas comienzan a vivir conforme a lo que es la palabra, ayudando a otros, estando unánimes, estando en oración, estando en las necesidades. Si es que tú tenías más y había una gente que tenía menos o que le había pasado algo, llorar con esa persona, pero también ayudarle, ¿ya? Una vez más, es una fe práctica, ¿ya? El propósito de la iglesia, practicar la fe, ¿ya? El propósito de la iglesia, perseverar en la doctrina que Jesús nos dejó, ¿ya? Entonces, perseveras en la doctrina, aprendes la doctrina, vives la doctrina, empiezas a vivir conforme a eso y la gente viene porque hay algo especial, ¿ya? Entonces, vamos ya, al versículo 33. Me parece bastante importante recalcar esto. ¿Qué quiere decir la palabra testimonio? Porque dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. ¿Ya? ¿Qué creen que se refiere con esto, dar testimonio poderosamente? Amigo Luis. Siento que ya una vez aceptado, o sea, seguido todo el proceso, ya solamente te tienes que armar de todo lo que viene a ser las herramientas que te da el Señor para que tú vayas y cumplas con lo que se te pide. Eso, o sea, obtener fuerzas, o sea, armarse,
Eso. Ya, amiga Maggie, ¿qué crees tú que dice aquí? O sea, ¿cómo interpretas esta palabra de dar testimonio poderosamente? Bueno, yo lo que podía ver decía, o sea, los apóstoles, o sea, los discípulos los de Jesús decían, daban testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo veo que es dar evidencia de que sí existía, porque en ese tiempo ya fue la muerte y fue la resurrección. Entonces ahí dice, da evidencia de que sí había Jesús y sí había un Dios vivo. Entonces eso podría decir John. Ya, Emilita, ¿cómo das evidencia poderosamente? Más que palabras, acciones, porque puedes decir mucho pero no hacer nada. Entonces, bueno, yo siempre he dicho que valen más las acciones que las palabras. Entonces, ya, a ver, si me escuchan, ¿verdad? ¿O no? No. Ya, entonces, como les decía, creo que el testimonio dentro de nosotros es muy importante, porque tú puedes decir que crees en Dios y puedes decir que eres cristiano, pero comportarte como una persona más del mundo. Hacer lo mismo que hacen tus compañeros en la universidad, aceptar cosas que no debes, llevar relaciones que no están bien. Y, y bueno, eso es lo que el Señor siempre nos incita a nosotros al hecho de dar el testimonio y siempre todo lo que dices, que lo hagas. Entonces, ya, creo que lo resumí en la primera frase. Ya, está bien. Entonces, sí, sí me escuchan, ¿no es cierto? Sí, todos, sí, ya, ok. Miren, hay una diferencia entre dar testimonio y dar testimonio poderosamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú das testimonio, como efectivamente dijo nuestra querida amiga Emily, ¿ya? Tú das testimonio de esa manera, ¿ya? Ahora, dar testimonio, como aquí dice, con poder, ¿ya? Miren, la palabra testimonio significa dar evidencia, ¿ya? Pero también la palabra de la cual fue originaria esta palabra, perdón por redundar tanto, es marturia, ¿ya? Marturia quiere decir mártir. De esa palabra sale la palabra testimonio, esa palabra sale dar evidencia, esa palabra testimonio no significa también dar evidencia. Entonces, Jesús no es que desconocía lo que iba a pasar con esta palabra porque siempre tiene un propósito, ¿ya? Jesús no desconocía cómo se iba a desarrollar las cosas, perdón, las palabras, sus significados, ¿ya? Entonces, si
la palabra dar testimonio en un inicio fue la palabra marturia que se utilizaba para mártir y luego esa palabra fue utilizada para la palabra testimonio que significa dar evidencia. Quiere decir que los apóstoles daban evidencia, ¿ya? Y cómo daban evidencia con poder mediante ellos, no sé si ustedes sabían, pero los primeros cristianos, lejos de ser acomodados, eran mártires, o sea, daban evidencia por lo que predicaban. Alguien está con el micrófono. Por favor, apague. Eso. Ay, Entonces, daban evidencia con sus vidas, con su cuerpo, ¿ya? ¿Y cómo das evidencia siendo mártir, por así decirlo? En aquellos tiempos, los primeros cristianos fueron oprimidos, ¿ya? Fueron martirizados por la fe, ¿ya? Entonces, ellos al ser mártires y ellos al no negociar la fe, ellos daban la evidencia, ¿ya? Entonces, ellos predicaban, las personas les oprimían y ellos daban evidencia de que eran de Jesucristo, no comportándose o no, primero, no, no negando la fe y no comportándose como una persona que está sin fe, ¿ya? Entonces, ellos daban evidencia poderosamente en toda su vida, no solamente practicando, sino sosteniendo la fe, aunque estuvieran en circunstancias adversas. Por ejemplo, había hay el relato de una persona cristiana en la iglesia primitiva, que era una adolescente, era una chica adolescente que el Imperio Romano la había capturado, ¿ya? Cuando a esta chica le capturó el Imperio Romano y ella daba constantemente el testimonio de Cristo, ya poderosamente. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los romanos? Los romanos, de la manera en la que le torturaron, es le zafaban cada hueso de su cuerpo, ¿ya? Y eso hacían para que frente a otras personas capturadas, para que vean lo que les iba a pasar a ellos si es que no negaban a Cristo. Entonces, muchos decían que no, que muchos ya negaban, y la chica en medio de ese dolor, en medio de ese martirio, nunca negó. Y fueron tan intensos este imperio romano que a esta chica le desacomodaban los huesos y traían doctores para que le vuelvan a acomodar, para hacer eso una y otra vez. Entonces, si es que ustedes ven también, eso le pasó, no exactamente lo mismo, pero también le pasó a los apóstoles. Ellos eran perseguidos, ellos eran golpeados. Por ejemplo, Pablo, el que nosotros tenemos más cartas, él era criticado, azotado, era una persona que escribía en la cárcel, ¿ya? Entonces, eso es dar, ese es el dar el testimonio, o sí, dar testimonio poderosamente o con gran poder, como dice en el 33. O sea, eh, vayamos siempre más allá, ¿ya? Partimos de que la iglesia tiene que perseverar en la doctrina dada por Jesucristo, tiene que enseñarla, tiene que vivirla. Ahora vamos tiene que perseverar, o sea, perdón, tiene que dar a evidencia con sus propios cuerpos. Con esto no les quiero asustar de que, ay, les va a ir, eh, se van a ir a un lugar que les van a tratar súper mal. Puede ser como puede ser que no, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo siguiente? Que ellos seguían ahí pese a las circunstancias. Como el apóstol Pablo escribió no me acuerdo si es en primero o segunda de Corintios, decía que él ya había perdido toda esperanza de vida, pero él seguía escribiendo sus cartas. Ya cuando ustedes ven las cartas de Pablo, él no escribió esas cartas cuando él estaba bien, sino cuando él pasó por una prueba.
¿ya? Entonces, nosotros vemos, propósito de la iglesia, perseverar, perdón, aprender la palabra que nos es dada, enseñar la palabra, practicar la palabra, perseverar en la palabra, ¿ya? Vivir y, y estar en fe, dando evidencia, ¿ya? Hay hay en el Antiguo Testamento una chica súper valiente que se presentó delante de un rey y dijo, si es que perezco, que perezca. No sé si ustedes han escuchado esa frase, pero desde que yo escuché hace 9 años, de haber sido hace 10 años o hace 11, esa palabra de esa chica, cuando viene algún problema cuando viene un problema por practicar la justicia, se me viene esa palabra a mi mente, sí, perezco que perezca. O sea, yo estoy en la ley, o sea, yo estoy caminando, ¿ya? Entonces, eso es el mensaje que les quería dar. El mensaje es, propósito de la iglesia, aprender, enseñar, actuar, perseverar, dar evidencia, aunque la circunstancia se ponga complicada, ¿ya? Y eso uno no lo hace solamente con un conocimiento teórico. Como dice en Hechos, capítulo 1, al principio, en el versículo 4, esto solamente lo vamos a lograr cuando tengamos al Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo? Cuando nos entregamos a Jesús. ¿Ya? Sin el Espíritu Santo, esto es totalmente imposible. Nos va a ganar el qué dirá, nos va a ganar el castigo, nos va a ganar todas las malas circunstancias si es que no tenemos al Espíritu Santo. Entonces, eso es todo lo que les quería comentar, perdón, les quería enseñar en esta tarde respecto a lo que es el propósito de la iglesia. Nosotros recién, a breves rasgos, estamos aprendiendo esto. Ahora vamos desde la siguiente semana a aprender lo que Jesús les enseñó a los apóstoles. Ya, porque ya ahorita ya conocemos el concepto. La iglesia es para esto, para esto. En la iglesia debemos estar unánimes en la fe, todos compartimos. Ahora vamos a aprender de aquí en adelante lo que Jesús les enseñó a los apóstoles y la manera en que Jesús caminó. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos sujetar bajo el ejemplo de lo que dejó Jesucristo. Porque si simplemente les dejo así, entonces ustedes dirán, bueno, me voy a sujetar a lo que dicen los apóstoles, me voy a sujetar, perdón, voy a compartir el pan con otros, voy a permanecer en Jesús, pero ¿qué enseñó? ¿Ya? Por eso les digo, no obviemos las cosas, no obviemos que sabemos respecto a un tema. Ahora, si ya sabemos el propósito, vamos a entrar a aprender lo que les enseñó Jesús a sus apóstoles y en lo cual ellos perseveraron. ¿Ya? Entonces, eso ha sido todo por hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta palabra. Padre bendito, gracias, Padre Celestial, por ser tan bueno, tan generoso con nosotros. Padre bendito, te agradecemos, Padre Celestial, por cada palabra que tú nos das, porque tú nos instas a aprender tu palabra, a guardar tu palabra, a permanecer en ella, enseñar a otros, y pese a que las circunstancias sean adversas, nosotros seguir confiando en ella, Padre Celestial. ¿Sabes? Seguir confiando en tu palabra, en tu fuerza, en tu voluntad, mi Dios bendito. Te agradecemos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Chicos, quisiera, antes de irnos, quisiera saber qué aprendieron, qué rescataron. No que aprendieron, porque muchos tal vez ya saben. Quisiera